Ok, comenzamos con resolver las dudas de lo que vendría a ser la tarea. La primera parte fue que calcularan las derivadas parciales de estas funciones. Entonces vamos a hacer solamente algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a hacer esta, que es sencilla, y una que esté, por ejemplo, esta, la C, la A y la C. No, la D. Aquí está duplicado. Bueno, no importa. Voy a calcular las derivadas parciales de la función en A. Entonces, primero para el inciso A, aquí me pedía calcular, si yo tengo dos variables, en todos los casos voy a calcular dos derivadas parciales, la parcial respecto a X y la parcial respecto a Y. Entonces, la parcial respecto a X de mi primer función, yo veo que este tiene X, entonces esto se deriva. Tiene X, se deriva, donde Y cuadrada es constante. No tiene X, su derivada es 0. Si tiene X, se deriva. Entonces, esta va a ser 0. Esta no tiene X, su derivada va a ser 0. Entonces, derivamos esto respecto a X y me quedaría la derivada de X cúbica, 3X cuadrada. Aquí dejo la constante, porque está constante por función. Dejo la Y cuadrada. Solo derivo la X cuadrada, que sería 2X. Esta dijimos que es 0. La derivada de X es 1. Y la derivada de esto es 0. Entonces ya esta sería nuestra derivada parcial respecto a la X. Generalmente se vuelven a escribir en orden, primero X, luego Y, para que quede así como que ordenadito. Y esa es mi derivada parcial respecto a X de mi primer función. Ahora, sobre la misma función, ahora voy a hacer la derivada parcial respecto a la Y. Entonces, tengo que ver dónde aparezca la Y. Aquí no hay Y, su derivada es 0. Aquí sí hay Y, entonces esta sí hay que derivar. Si hay Y, hay que derivarla. No hay Y, su derivada es 0. Y si hay Y. Entonces derivamos respecto a Y. Entonces aquí la constante es X cuadrada. La dejo. Solo derivo Y cuadrada, que es 2Y. Y la derivada de Y cúbica, que es 3Y cuadrada. Y la derivada de Y, que es 1. Entonces, ya que tengo esto, pues nada más vuelvo a acomodar. Sería 2X cuadrada Y más 3Y cuadrada más 1. Y esa sería la derivada del inciso A, las dos derivadas. ¿Sí? Entonces, como ven, no es muy complicado, son funciones sencillas. Y en vez de esta, porque se deriva igual, o sea, en las dos hay X y en las dos hay Y, mejor voy a ir con esta, porque esta sí cambia la derivada respecto a la Y. Un poquito, no es gran cosa lo que cambia. Sí, pero todas las demás se hacen igual, porque todas tienen en la misma parte tanto X como Y. Sí, entonces vamos a derivar el inciso D, también su derivada respecto a X y su derivada respecto a Y. Entonces, pues veo que tengo una exponencial elevado a algo que no está normal, o sea, no es una sola variable, entonces esto es e a la u. Entonces, si yo quiero derivar respecto a X esto es e a la u, y la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. O sea, aquí me va a quedar e a la u por la derivada de u, pero esta derivada de u es respecto a X. Entonces me va a quedar e a la u, e a la X entre Y, por la derivada respecto a X de menos X entre Y. Entonces yo derivo esto, la derivada de menos X entre Y, la Y es constante, y si la Y está constante abajo, si yo tengo una función entre una constante, solamente derivo la función. Es decir, la derivada de X, porque estoy derivando respecto a X, va a ser 1. Entonces me va a quedar e a la menos X sobre Y, que multiplica a menos 1 sobre Y. Y esta sería mi derivada. Entonces me quedaría menos e a la menos X entre Y dividido entre Y. Esta es mi derivada respecto a la Y. Maestro, yo tengo una duda respecto a ese Sí. problema, en ese resultado.
Bueno, como era e a la menos x sobre y, yo lo pasé como si fuera exponente en la aplico la regla de exponente. Un exponente negativo sería 1 sobre e sobre y, no sé si está bien. Luego lo multiplique por 1 sobre y. Pues sí se puede, pero sería 1 entre e a la xy, x entre y, así. Uh-huh. Y derivar esto pues está más feo porque es una división. La de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Y cuando derives la de abajo, pues es con la regla de la cadena. O sea, sí se puede, pero sale una cosa bien fea. Porque yo mi resultado de esa derivada era menos, era 1 sobre derivada de, 1 sobre e sobre x sobre y por y. Sí, o sea, sí estaría bien. Así como lo dices, sí está bien. Sí, porque esta la puedes escribir nada más abajo con exponente positivo y ya, no pasa nada. Sí, nada más hay aguas con el menos que está acá arriba, este de aquí, el del principio. Este menos, este sí va. Y este de acá lo puedes escribir abajo con potencia positiva y no pasa nada. Aquí la diferencia está en la derivada respecto a y, que es exactamente lo mismo que esto, o sea, es e a la u por la derivada de u. O sea, es exactamente esto de aquí. La única diferencia es que esta derivada es respecto a y. Y la derivada respecto a y de esto, aquí yo tengo una división. Ahora la constante está arriba. Y entonces, al yo tener abajo la y, aquí tengo que derivar con la regla de la división. Entonces me queda e a la menos x entre y por la de abajo por la derivada de la de arriba. Recuerden que la de arriba es constante, entonces su derivada es 0. Menos la de arriba, que es menos x, por la derivada de la de abajo, que es 1, entre la de abajo al cuadrado. Y entonces esto me va a quedar finalmente como e a la menos x entre y por menos y menos me da más x y y cuadrada abajo. X y y cuadrada. Es decir, me queda x e a la menos x sobre y cuadrado. Esta sería la derivada respecto a y de esta segunda. Sí, entonces, las demás son muy parecidas, tanto la primera como la segunda derivada, pero esta sí cambia bastante, porque si yo tengo la constante abajo, pues nada más se deriva la de arriba. Pero si yo tengo la constante arriba, en la parte de la división, entonces tengo que derivar con la regla de la división. Sí, entonces, así queda estos dos ejercicios de estos. Ahorita pues, si quieren pues podríamos hacer uno de los otros en la siguiente parte de la tarea, que era sacar las derivadas de orden superior, es decir, las segundas derivadas. Y puede haber muchas combinaciones, porque pueden ustedes tener una función, derivarla respecto a x, respecto a x, respecto a x. O sea, no nada más necesitan segundas derivadas, sino que podemos tener múltiples derivadas. Entonces vamos a ver uno de esos ejemplos, por ejemplo con esta. Vamos a sacar las derivadas parciales. Bueno, las derivadas parciales y de orden superior es, yo tengo que tener, bueno, tengo mi función, tengo que derivar respecto a x, que sería la primera derivada respecto a x. Luego, esa primera derivada respecto a x, volverla a derivar respecto a x. Esto para ahorrarnos este paréntesis, generalmente se escribe fxx, la segunda derivada respecto a x. También necesito derivar respecto a y. Perdón, antes de derivar respecto a y. Esta fx, yo la puedo derivar tanto respecto a x como respecto a y. Entonces, esta derivada respecto a x, ahora la puedo derivar respecto a y. Luego, la derivada de y, esta yo la puedo derivar luego respecto a x. Y esta la puedo derivar respecto a y. Y entonces yo tengo ahí todas mis derivadas. A ver si cabe por aquí. Si no, ahorita le borramos. Sí, entonces vamos a empezar derivando respecto a x. Aquí hay x, aquí hay x. Entonces dejo la constante, que es la raíz de y. Y la derivada de x, que es 1. Dejo la constante, que es y. Y la derivada de x cuadrada, que es 2x. Esto me da 2xy más la raíz de y. Sí,
Sí, los escribo nada más en orden distinto. Luego, esto lo puedo derivar de nuevo respecto a x, que sería esta fxx. Entonces la derivo de nuevo respecto a x. Esto de aquí tiene x, entonces dejo la constante que es 2y, y la derivada de x es 1. Sería 2y por 1. Y esta segunda no tiene x, entonces su derivada es 0. Entonces ya queda aquí xx, me da 2y. Luego, esta misma, la primera, fx, esta de aquí, ahora la voy a derivar respecto a y. No, la y sí aparece en los dos términos. Aquí aparece constante por y, y aquí aparece la raíz de y. Entonces, derivamos constante, dejo 2x, la derivada de y es 1, más, y la derivada de la raíz de y es 1 entre 2 veces la raíz de y, quedándome finalmente 2x más 1 sobre 2 raíz de y. Entonces, estas son las segundas parciales a partir de la primer parcial respecto a x. Ahora nos vamos a la parcial respecto a y. La parcial respecto a y, de nuevo, de esta de la original, ambas tienen y. Entonces derivo las dos. La constante es x, entonces dejo la x, y la derivada de la raíz de y es 1 entre 2 raíz de y. Entonces me queda x por 1 entre 2 raíz de y. Más la constante es x cuadrada y la derivada de y es 1. X cuadrada por 1. Quedándome x sobre 2 raíz de y más x cuadrada. Esta es mi derivada respecto a la y. Ahora, esta derivada respecto a y la voy a derivar respecto a x. Hay x en los dos términos. La constante sería ahora la y. Entonces, si derivo respecto a x, la derivada de esto es 1 y de esto es 2x. ¿Sí? Y la constante está abajo, entonces se deja abajo. Me quedaría 1 entre 2 raíz de y más, y derivada respecto a x, 2x. ¿Sí? Y ya esta es la derivada. Esta derivada, la xy y la yx, generalmente sí sale lo mismo. Chequen que esta es igual que esta, lo cual no ocurre con las demás derivadas. Es la única que puede salir lo mismo. Y por último, la derivada respecto a y, esta, ahora la voy a volver a derivar respecto a y. Entonces aquí yo no tengo y, aquí tengo la y tengo una división estando la y abajo, entonces tengo que derivar con la regla de la división. Esa la voy a hacer por acá porque ya no se va a ver aquí. La derivada y. Entonces sería la de abajo, 2 raíz de y, por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba, como es x, es 0. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo respecto a y sería 2, y la derivada de la raíz de y es 1 entre 2 raíz de y. La de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Esta es la derivada de esto primero, y la derivada de esto es 0 porque no tiene y. Y como ven, eso es lo único difícil en estos métodos. Uno, que son muchas derivadas parciales. Sí, ya no es nada más sacar la primera derivada, la segunda derivada. Aquí yo tengo, para sacar la segunda derivada, necesito sacar 2 primeras derivadas y luego las 4 segundas derivadas. Pero no es algo, se podría decir, algo que no sepamos. Nada más es que va a ser más laborioso. Simplificamos esto y finalmente quedaría 0 menos 2, cancela 2, me queda x entre raíz de y, acá el cuadrado, me queda 2 al cuadrado 4, y la raíz al cuadrado se cancela y me queda solo la y. Y entonces así quedaría, o si hacemos sándwichazo, sería menos x sobre 4y raíz de y, o sobre 4 raíz de y cúbica. Sí, pero el chiste es aquí, queda, ahí está. Esas serían nuestras segundas parciales, y eso era hacer en todas. Pues como ven, este es laborioso porque son muchas derivadas en cada uno de los casos. No sé si haya todavía dudas en estos dos temas. Profe, ¿por qué la x la hizo 0?
Si derivo respecto a y, la derivada de x es 0. Sí, o sea, por ejemplo, yo derivo esta respecto a y, pero esta, como no tiene y, es constante, y la derivada de una constante es 0. Por eso. No, pero en la división, sí, en la división de x sobre 2 raíz de y. No se hizo 0. Ahí está acá arriba. La que se canceló aquí fue el 2 que multiplica y el 2 que divide. Este 2 que multiplica y este 2 que divide. Y x por 1 es esta x que está acá arriba. Esta y luego es esta. Pero la x nunca se hizo 0. Sí, cuando aplicó la regla de la división, no, que es la de abajo por la derivada de la de arriba. Este 0 de aquí. Ajá, ese. La de arriba, como es x, estoy derivando respecto a y. La de abajo por la derivada de una constante. La de abajo por la derivada de la de arriba. Entonces la de arriba es constante, su derivada es 0. Fue por eso. Sí, no sé si queda claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, estos son los primeros ejercicios. Obviamente todos son igual de repetitivos, entonces no vale la pena pues checarlos aquí todos, pero pues los tienen que hacer. Ojalá y no salgan dudas. Pero siempre los más complicados son los problemas. Y vámonos a los problemas. Dice aquí, la Corporación de Cremas Dentífricas Orgánicas produce crema en 2 tamaños. El costo de producción de cada tubo es de 6 y 9. Las demandas semanales son Q1 y Q2 en miles para los 2 tamaños, entonces se entiende que es respectivamente. Las demandas serían estas. Me da las dos funciones de demanda. P1 y P2 son los precios en pesos. Determine estos precios para que las utilidades se maximicen. Bueno, aquí. Ok. Entonces, como necesito utilidades, necesito ingresos y costos. Entonces, necesito los ingresos. Los ingresos, como podemos ver aquí, tengo las variables con P. Entonces, mis ingresos los voy a poner en función de los precios, el precio 1 y el precio 2. Los costos también en función del precio 1 y el precio 2. A ver si se puede. O si no, ahorita vemos cómo irlo poniendo. No. Bueno, antes de hacernos bolas con vámonos mejor de una en una. Necesito los ingresos. A ver si salen aquí directamente. Ingreso, sabemos que es precio por cantidad. Obviamente, como yo tengo dos precios, porque son dos productos, tengo dos cantidades, porque son dos productos, sería el precio del producto 1 por la cantidad 1 más el precio del producto 2 por la cantidad 2. ¿Sí? Entonces, esta sería mi función de ingresos. Entonces, mi función de ingresos sería precio 1 y me está diciendo que esta es la cantidad 1 por cantidad 1 más precio 2 por cantidad 2, que esta es la cantidad 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra función de ingresos. Vamos a tratar de simplificarla un poquito. Este P1 multiplica estos dos, sería 3 por P1 por P2 menos 3 por P1 al cuadrado. Esta es esta parte de aquí, y de acá me quedaría 320 el precio 2 más 3 precio 1 precio 2 menos 5 precio 2 al cuadrado. ¿Sí? Esta es mi función de ingresos. Yo puedo juntar estas dos en una sola y poner un 6. Entonces, de una vez los juntamos. Lo borro de aquí. Los dos están sumando, entonces aquí me quedaría 6 veces eso.
Todo lo demás queda igual. Espero no haya duda en este cachito. A ver. Ahora faltan los costos. Costo. El costo, aquí me dice, el costo de producción de cada tubo es este. Entonces, el costo es 6 por la cantidad 1 más 9 por la cantidad 2. Y de nuevo, esa cantidad 1 y esa cantidad 2 son estos de aquí. Entonces hay que sustituirlo. Me quedaría 6 veces este. Entonces mi costo sería 6 por 3, 18. Y de una vez multiplico los dos. Y aquí va este por 6, 6 por 3, 18. Y 18 por precio 2, 18 por precio 1. Y el segundo va multiplicado por 9. Entonces el costo de este es el costo de producir el producto 1. Y el producto 2 vendría a ser por 9. Por 9. 9 por 320. Por 320, 2880. Luego va 9 por 3, 27, precio 1. Menos 9 por 5, 45 por el precio 2. ¿Sí? Y este es mi costo. Ahora, para la utilidad, al ingreso hay que restarle el costo. Ingresos menos costos, y quedaría, de una vez lo voy a hacer y va a ir en orden. Primero, precio 1, precio 2, que estén al cuadrado, sería menos 3, precio 1 al cuadrado, menos 5, precio 2 al cuadrado. ¿Sí? Luego va la que tiene los dos, que sería 6, precio 1, precio 2. Luego, precio 1, precio que tenga solo precio 1, está solo precio 1, y recuerden, es ingreso menos costo, entonces le tengo que restar que tiene precio 1, que tiene precio 1, sería menos 3, no, este es al cuadrado, el primero, espérenme, no, este es al cuadrado, y no hay ninguna que tenga precio 1, nada más, acá arriba. Entonces le quito los costos, menos 18 más 27. Entonces 27 menos 18 son 9. Aquí son 9 precios 1, esta parte. Y se van a restar, entonces menos 9 precios 1. Menos 9 precio 1. Ahora precio 2. Ahora sí, aquí está un precio 2. Aquí está un precio 2. Y aquí está un precio 2. ¿Sí? A este le tengo que quitar los otros dos. Serían entonces 320 menos estos 18 menos 45. Que me da 347 precio 2 positivos. 347 precios 2. Y por último, el que está solito, que es pasa restando, entonces sería menos 2880. Y ya, tengo mi función de utilidad. Ahora, yo tengo que maximizar esa función de utilidad. Y eso es lo que, por un motivo u otro, no hemos podido checar de manera correcta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo maximizo una función de este tipo? Vámonos acá a otra hoja. Déjenme ver si puedo copiar esta parte y nos la llevamos. ¿Cómo maximizar esto con esta función? ¿Cómo se maximiza una función de dos variables? Y ahora sí, pongan atención a esta parte. Yo puedo maximizar esto directamente,
con estas variables. Mis variables son precio 1 y precio 2. O puedo cambiarlas por X y Y para no hacerme bolas. Lo vamos a hacer en lo voy a hacer cambiando la X y la Y. Para que vean cómo se puede hacer. Y en otro ejercicio lo vamos a hacer sin cambiarlo. Nada más que sin cambiarlo a veces es un poquito complicado, porque a veces no entiende uno qué es lo que estamos haciendo. Porque aquí sería sacar la derivada respecto a precio 1, la derivada respecto a precio 2, y a veces no estamos acostumbrados a hacer eso. Lo voy a escribir con X y Y, sería menos 3X cuadrada, menos 5Y cuadrada, más 6XY, menos 9X, más 347Y, menos 2880. O sea, esta sería nuestra función donde X es el precio 1 y Y es el precio 2. Y esto a veces es más fácil de identificar. Derivamos respecto a X. ¿Sí? Entonces ya vamos a pasar a la maximización. Entonces es derivar, igualar a 0 y resolver. Entonces derivamos. Sería menos 6X. Respecto a X es 0. Respecto a X es 6Y. Respecto a X es menos 9. Respecto a X es 0. Respecto a X es 0. ¿Sí? Porque no tienen X. Derivo, igualo a 0. Saco la derivada respecto a Y, igual. Derivo, menos 10Y. Derivada respecto a Y, me queda 6X. Derivada respecto a Y es 0. Derivada respecto a Y es 347. Derivada respecto a Y es 0. Y lo igualo a 0. Entonces derivo igual a 0 y ahora hay que resolver esto. Bueno, resulta que tengo un sistema de dos ecuaciones. Igual a 9 y 6X menos 10Y igual a menos 347. ¿Sí? Entonces, este es mi sistema de dos ecuaciones. Yo veo que la X es la misma, entonces si yo sumo las dos ecuaciones se cancela y me queda aquí menos 4Y igual a y menos 347 más 9. 38 y paso el menos 4 dividiendo y me da 84.5. Entonces este es recuerden, este es el precio 2. Ahora con este yo tengo que encontrar cuánto vale la X. Lo puedo hacer de cualquier ecuación, lo voy a hacer de la primera. En la primera voy a despejar la X, es 9 menos 6Y entre menos 6. ¿Sí? De aquí la X es igual a 9 menos 6Y, pasa restando y luego el menos 6 pasa dividiendo. Así. Sería 9 menos 6 por Y, que vale 84.5, entre menos 6, 83. X vale 83. Entonces el precio 1 es 83. ¿Sí? Que es la X. Y entonces ya tengo resuelto, ya nada más hay que interpretar esto, volverlo a sustituir en sus lugares respectivos, acá, para saber qué cantidad, cuál va a ser la utilidad máxima. Sí, porque tengo que decir, la pasta de 100 mililitros se tiene que vender a 83. Y la pasta de 150 mililitros se tiene que vender a 84.5 o 84.50 para tener una utilidad máxima de y ya. Y pueden incluso decir qué cantidades van a ser demandadas de cada uno de los productos. ¿Sí? Entonces así es como se resuelve. Como ven, aquí nos falta el paso de identificar si sí es máximo o es mínimo. Entonces, aquí yo ya encontré el punto crítico. Sí, ahora, ¿cómo sé que ese punto crítico es máximo o mínimo? Ustedes lo vieron en los videos. Hay un método que se llama el método de la segunda derivada. Y lo que tenemos que hacer es sacar las derivadas de esto. En una matriz se colocan las derivadas. Entonces la primera derivada, que es esta,
respecto a x se va a derivar respecto a x y respecto a y. Entonces, respecto a x, menos 6, respecto a y, 6. Luego, la de y se deriva respecto a x y respecto a y. Respecto a x es 6 y respecto a y es menos 10. Y se van a calcular unos determinantes. Se le llaman los determinantes en diagonal, que sería el determinante de 1 por 1 aquí, luego el determinante de 2 por 2. Si yo tuviera más variables, luego el determinante de 3 por 3. Se calculan estos determinantes. Si estos determinantes todos son positivos, la función se le llama definida positiva y se trata de un mínimo. Y si los determinantes empiezan por negativo y se van alternando menos, más en los signos, estamos ante una función definida positiva, una matriz definida positiva, y definida negativa, y sería un máximo. ¿Sí? Entonces, este primer determinante, el de 1 por 1, es un menos 6. Entonces tengo un menos 6 que es negativo. Y el segundo determinante es el de 2 por 2, menos 6 por menos 10, menos por menos más, 6 por 10 es 60, menos 6 por 6 36. No sé cuánto salga, pero es positivo. Entonces, si yo tengo negativo, positivo, siempre empezando por negativo y se alternan, estoy ante un máximo. ¿Sí? Si todos son positivos, estoy ante un mínimo. Si yo tengo cualquier otra combinación, estoy ante un punto silla, que en economía no nos interesan los puntos silla. ¿Sí? Entonces, este es el criterio de la segunda derivada. Pero muchas veces en estos problemas lo que hacemos es, pues ya me salió un único punto crítico y me están preguntando un máximo, pues lo más seguro es que sea ese punto crítico el máximo. Si me están preguntando un mínimo, pues lo más seguro es que sea un mínimo. Sí, pero si quiero estar seguro me puedo ir al criterio de la segunda derivada, y es este. ¿Sí? Sacar determinantes de las parciales respecto a x y y, evaluando en los puntos críticos. Lo único que aquí es que estos puntos críticos no tienen, las derivadas no tienen x y y, entonces no necesito evaluar en nada. No sé si queda alguna duda. Ustedes tienen que terminarlo, obviamente, pero aquí ya les da las respuestas. ¿Alguna duda? Okay. Entonces, como ven, ustedes pueden cambiar las letras. Es más fácil acomodarse con x y y porque a veces es fácil equivocarse con los subíndices y confundirlos con exponentes y sacar malas derivadas. Vamos a ver el siguiente. Este está un poquito más sencillo porque mi función es un polinomio directamente. Dice: los costos totales de una compañía están dados por T igual a esto, donde L son las unidades de insumo de mano de obra, K las unidades de insumo de capital. Determinar la cantidad de cada insumo que debería utilizarse para minimizar costos y cuál es ese costo mínimo. Entonces, lo único que tengo que hacer, aquí no tengo que plantear ninguna función, ya me la están dando, me están pidiendo optimizar costos y me están dando la función de costos. Entonces aquí directamente trabajo sobre la función. Acá en este no, porque aquí me están pidiendo optimizar la utilidad, pero no me están dando la función de utilidad. Entonces primero, todo este trabajo previo es para encontrar la función de utilidad. Y ya después a esta es a la que se le aplicaron el método ese de derivar, igualar a cero y resolver. Acá directamente a este le vamos a derivar, igualar a cero y resolver. Entonces, pero voy a derivar ahora respecto a las letras que están apareciendo aquí. ¿Sí? La K y la L. No le voy a cambiar por X y Y. Entonces voy a derivar el costo, la derivada o el marginal del costo respecto a la K, que sería, dice acá, las unidades de insumo de capital. Entonces, el costo respecto al capital. Entonces tengo que ver todo lo que tiene capital. Lo que no tiene capital es 0. Entonces este 0, 0 y este 0. Entonces derivamos las otras, que sería menos 5. La derivada respecto acá de esto es menos 2L, que la derivada de K sería 1. Y la derivada de acá, K cuadrada, es 2K. 2 por 1.5 me da 3. Y me daría 3K. Y la igualo a 0. Es la derivada respecto a la K.
Ahora derivamos respecto a la L. Derivada respecto a la L. Entonces todo lo que no tenga L va a ser 0. No tiene L, no tiene L, no tiene L. Derivamos respecto a L, menos 3. Derivamos respecto a L, menos 2K. Derivamos respecto a L, 2L. Y lo igualamos a 0 y tenemos que resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones. Entonces, nada más que recuerden, hay que colocarlo en orden y quedaría de la siguiente manera: 3K menos 2L igual a 5, el menos 5 pasa sumando, menos 2K más 2L igual a 3, el menos 3 pasa sumando. Las L son iguales, afortunadamente, entonces nada más sumo las dos ecuaciones, lo resuelvo por suma resta. Sumo estas dos, me daría una K. Sumo estas dos, se cancela. Sumo estas dos, me da 8. Entonces, K es igual a 8, es decir, tienen que haber 8 unidades de capital. Y con este 8 vamos a encontrar cuánto vale la L. Lo cual lo podemos sacar de la segunda ecuación, es más sencilla porque su coeficiente es positivo. La L valdría 3, el 2K pasaría sumando y el 2 de la L pasaría dividiendo. Entonces L sería 3 más 2 por 8 entre 2. Entonces me da 8 por 2, 16, más 3, 19, 19 entre 2, 9.5. Sí, entonces debe haber 9.5 unidades de insumo de mano de obra y 8 unidades de insumo de capital. Y obviamente eso se sustituye en la función de costo y ese es el costo mínimo. ¿Sí? Entonces, porque nada más me da un punto crítico, entonces no hay ningún problema. Si yo quiero verificar que en efecto es un mínimo, tengo que sacar las segundas derivadas de partir de la primera derivada. Siempre en el orden en que lo hice. Derivé aquí K, entonces lo empiezo derivando respecto a K, respecto a L. Y esta respecto a K y respecto a L. En el orden en que derivé, en ese orden se colocan las segundas derivadas. Entonces respecto a K de esta me da 3. Respecto a L me da menos 2. Respecto a K de esta me da menos 2. Respecto a L de esta me da 2. Prácticamente en todos los casos siempre estas nos van a quedar iguales. Recuerden que la de parcial respecto a XY, o sea, primero X luego Y, sale lo mismo que primero Y y luego X. Y entonces estas van a coincidir. Entonces yo podría incluso después tener una formulita para verificar si es máximo o mínimo. Pero el método es el mismo. Checo este primero de 1 por 1, es 3, el 3 es positivo. Checo el segundo, que es el determinante 2 por 2, es 3 por 2, menos por 3 por 2, 6, menos 2 por menos 2, 4. Me da 2, que es positivo. Si los dos son positivos, es un mínimo. Pero estos son locales. Y ya ven que luego los locales pues, no eran muy de confiar, pero esa es la forma de comprobar con el método de la segunda derivada. No sé si tengan alguna duda, ya nada más lo tienen que finalizar. Sí, pero así es como se hace, se deriva, es igual a 0, se resuelve el sistema de ecuaciones. Si sale un único punto crítico, pues podemos pensar que esa es la respuesta. Si queremos estar seguros, podemos aplicar el método de la segunda derivada. Si salen más puntos críticos, que mi sistema tuviera 2 o 3 soluciones, entonces ahí tengo una ventaja porque puedo comparar esos puntos críticos y pues, el más grande va a ser máximo, el más chico va a ser mínimo. Aunque tampoco es de confiar, porque recuerden que en gráficas de una función, cuando graficábamos funciones de una variable, podría ocurrir que un mínimo local fuera más grande que un máximo local. Sí, pero bueno, ahí van nuestras funciones y no sé si haya alguna duda. Profesor, no sé si pudiera resolver el tercero. Bueno, ayudarnos un poco porque al menos yo no lo entendí muy bien. Por favor. Para allá íbamos. Gracias. La pregunta era en si no les quedaba duda en
Y si no les queda duda en este, pues pasamos al tercero. Dice, tenemos productos A y B, una empresa tiene como función de costos conjuntas, ok, nos dan las funciones de costos, las funciones de demanda, ok, nos da la demanda conjunta, encontrar precios y cantidades para maximizar la utilidad. Ok. Lo vamos a hacer también sin cambiar variables. Entonces, me piden maximizar utilidad, necesito función de utilidad, ingresos menos costos. De nuevo ingresos, precio por cantidad. Sería precio 1 por cantidad 1 más precio 2 por cantidad 2. Aquí yo tengo... Bueno, aquí sería precio A. Precio A por cantidad A. Precio B por cantidad B. Quedaría entonces mi función de ingresos. Precio A por cantidad A, que es esta. Por 26 menos precio A. Más precio B por cantidad B, que es esta. Y mi función de ingresos entonces sería 26 precio A menos precio A cuadrado. Más 10 precio B menos 0.25 precio B al cuadrado. Aquí ya no hay nada que simplificar. Entonces ya tengo ahí mi función de ingresos. Mi función de costos ya me lo está dando. Esta es la función de costos. ¿Sí? No me está diciendo que cuánto cuesta una unidad ni nada. Esta es la función de costos conjuntos. Entonces mi utilidad va a ser este ingreso menos este costo. Entonces, para que sea más fácil, voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Y entonces el costo sería este al cuadrado más 2 veces este por este más este al cuadrado. Y se va a poner feo, pero bueno. Esto se va a poner muy feo porque tengo que poner este QA y esto yo tendría que sustituirlo aquí. Y entonces me va a quedar otro binomio al cuadrado. ¿Cómo que, profe? Es que, chequen, o sea, mi función de costos, si yo desarrollo mi función de costos, esta función me da QA al cuadrado y QA vale 26 menos PA. Entonces, esta función QA va a quedar 26 menos PA al cuadrado más 2 por 26 menos PA al cuadrado menos PA por 10 menos 0.25 PB. Y se va a complicar todo esto. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a borrar algo porque no nos serviría en este caso. Entonces, no tengan miedo de decir, no, yo no quiero trabajar tanto. Entonces, ¿qué me conviene? Chequen que estos son lineales. Entonces yo puedo despejar PA y PB. Entonces yo puedo poner las funciones de demanda en función de la cantidad, no la cantidad en función del precio, sino el precio en función de la cantidad. Entonces lo que voy a hacer es olvidarme de esto que estaba haciendo porque ya me di cuenta que va a ser trabajarme de más y mejor tener mis funciones de demanda pero a partir del otro. Entonces este PA lo paso sumando, este QA lo paso restando y me va a quedar PA igual a 26 menos QA. Lo mismo hago con este lo paso sumando, 0.25 PB igual a 10 menos QB. Luego lo paso dividiendo, 0.25 es un cuarto. Entonces el 1/4 sería como si multiplicara por 4 y entonces PB sería 40 menos 4 QB. ¿Sí? Y entonces ya tengo las mismas funciones de demanda, pero ahora con las variables cambiadas. Y esto ya me va a permitir trabajar un poquito mejor para no tener que estar haciendo tantas sustituciones. Así, ingreso, precio A por QA,
precio A, que es este, por QA, sería 26 menos QA por QA. Precio A por QA. Más precio B, 40 menos 4 QB por QB. Este es el ingreso, entonces quedaría 26 QA menos QA cuadrada más 40 QB menos 4 QB cuadrada. Y el costo pues ya es este de acá. Y ahora sí, como tiene QA y QB, pues lo puedo dejar directamente con eso. Y mi utilidad pues podría ser esta menos esto de aquí, o desarrollo el binomio al cuadrado. Y mejor desarrollo el binomio al cuadrado. Sería menos QA cuadrada menos 4QB cuadrada. Escribo primero los cuadrados, luego QA y luego QB. Más 26QA más 40QB menos el costo. Y el costo este era QA cuadrada más 2QAQB más QB cuadrado. ¿Sí? Simplifico y mi utilidad entonces sería menos 2 veces QA cuadrada. O sea, es este y este. Luego va QB cuadrada, que sería menos 4 menos 1. Recuerden, este menos está restando todo. Sería menos 5 QB cuadrada. Luego la que tiene los dos, menos 2 QAQB. Luego el que solo tiene QA, que es este. Luego el que solo tiene QB. Y por último el que es constante, pero no hay ninguna constante. Y ya, esa sería mi función que tengo que maximizar. Y así es como quedaría. Así es como quedaría. Y entonces es con la que tenemos que trabajar. Esta es la que hay que derivar. Derivamos respecto a QA. Derivamos respecto a QB. Igualamos a 0 y resolvemos. Entonces, derivando respecto a QA, queda menos 4 QA. Este es 0 porque no tiene QA. Este es menos 2 QB. Este es 26. Y lo igualo a 0. Luego respecto a QB, este es 0. Esto es menos 10 QB. Lo voy a escribir abajo del QB. Respecto a QB es 2 QA. Respecto a QB este es 0. Respecto a QB este es 40. Lo igualo a 0. Y ya, este es donde tengo que resolver el sistema y sacar los puntos críticos. Aquí me va a dar la cantidad que maximiza la utilidad. Entonces ya esa cantidad yo la puedo sustituir aquí para encontrar los precios y ya tener precios y cantidades que maximizan la utilidad, y yo podría, al sustituirlo en la función de utilidad, decir de cuánto va a ser esa utilidad. Y en efecto sale un máximo, porque al sacar las segundas derivadas pueden ver que nos da esa combinación respecto a QA negativo. Va a dar negativo, este va a dar positivo, bueno, va a dar el máximo. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Obviamente ya tienen que finalizarlo. Sí, aquí lo único que tenían que hacer era pues no trabajar tanto y ver que entonces si no me conviene hacerlo de esta manera, yo lo puedo cambiar. Al final de cuentas, estas funciones son matemáticas, y al hacer matemáticas pues ustedes pueden hacer cualquier cosa de las matemáticas que se valga. Como por ejemplo, pues despejar PA y despejar PB en lugar de tener QA y QB. ¿Alguna duda? Ya ustedes tienen que terminarlo, ¿eh? Ya casi en todo está, ya nada más para finalizarlo, ya nada más para interpretarlo. Pero me gustaría que ese último pues le checaran. Y si no hay duda, pues bueno, sería todo por hoy. Espero que haya quedado claro. El día sábado no hay clase, pero
sí les quisiera mandar unos videos o que ustedes le adelantaran. De hecho, creo que ya se los mandé un poquito con los multiplicadores de Lagrange. Porque el martes de la siguiente semana entregaríamos una tarea de multiplicadores de Lagrange y las tareas en equipo. Sí, que vendría a ser esta actividad en equipo. Y esta actividad en equipo para el día martes. Y esta tarea de los multiplicadores de Lagrange, la 135. Pero como este tema es un poquito largo, lo vemos el martes. Pero ya tienen los videos, ya vieron algunos videos de lo que eran los multiplicadores de Lagrange, para que esto esté fácil de hacerlo rápido el martes, ¿eh? Porque ya nuestro siguiente examen sería muy probablemente el jueves, dentro de 8 días. Sí, para ya poder entrar a la parte final del programa, que vienen a ser las integrales. Y bueno, jóvenes, pues sería todo por hoy. Que pasen muy bonito día. Nos vemos pronto. Chao.